Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa Enfoque con FY. Los saluda Malena Mejía, gerente de consultoría de la firma. El día de hoy vamos a tratar el tema de las normas internacionales de información financiera, específicamente la norma NIF 16. Para ello tenemos como invitado a nuestro auditor, que además es supervisor en la firma, Milko Salas. ¿Cómo estás, Milko? Hola Malena, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, abordaremos el tema que nos convoca. Correcto. Quisiera, Milko, que por favor dieras una breve explicación de qué se trata la norma NIF 16. La NIF 16 trata sobre los arrendamientos. Básicamente trata sobre el reconocimiento, la medición, la revelación y la presentación de los arrendamientos tanto desde el punto de vista del arrendatario como del arrendador. Es decir, ¿cuándo lo voy a reconocer y qué voy a reconocer? Si voy a reconocer un activo, un pasivo, ingreso o gasto, ¿no? La medición, es decir, por cuánto voy a reconocer si es un activo, si es un pasivo, por cuánto lo voy a reconocer. La presentación, cómo va a ser revelado, cómo va a ser presentado en los estados financieros y por último, cómo va a ser revelado, ¿no? Digamos que la norma NIF 16 es una norma que se utiliza para el registro contable de los arrendamientos y es una norma que ha sido dada por una institución a la cual los diferentes países se suscriben. ¿Podrías un poco informarnos acerca de cómo es que se dan estas normas, ¿no? Claro, el órgano que emite las normas es el IASB, okay. El International Accounting Standard Board. Ahorita justo está en un tema de convergencia con el órgano que emite las normas, la US GAAP, y entonces las NIF y las US GAAP están en un tema de convergencia. Ok, o sea que ¿esto qué significa? Las US GAAP son las normas que son lineamientos que normalmente se usan en los Estados Unidos. En Estados Unidos. Solo correcto. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Entonces, y este board, el otro board que nos mencionas, el IASB, claro, ¿no? International Accounting Standard Board. Es el órgano que emite las NIF. Okay. Entonces, como está en un tema de convergencia, lo que ha ocurrido es que justamente para alinearse con las US GAAP han derogado la NIF 17, que la era el NIC. NIC, sí, correcto, que era la anterior norma que regía los arrendamientos, y ahora han emitido la NIF 16. Okay. Y el claro. Perú está suscrito a esta institución internacional. Por ende, los contadores en el Perú estamos, digamos, obligados a seguir los lineamientos que dé esta institución. ¿Es así? Es correcto, es correcto. Es más, esta norma entra en vigencia el 1 de enero de 2019 y desde esa fecha ya tenemos que estar llevando a cabo lo que implica tener la NIF 16, ¿no? Eso sería de manera formal y obligatoria, pero uno podría desde antes, porque yo veo en el medio, ¿no?, a nivel financiero, que muchas empresas están ocupando de este tema, y me imagino que es porque tiene algunas implicancias, ¿no?, en cuanto a la forma como se registraba antes y cómo se va a tener que registrar a partir del 2019, ¿no? ¿Podrías comentarnos acerca de este tema? Claro, hay empresas que ya lo estaban haciendo de manera anticipada, la implementación anticipada, por un tema de que el cambio básicamente se ve en los arrendamientos operativos desde el punto de vista del arrendatario. El arrendatario es aquel que obtiene el bien para su uso y él es el que ha cogido los principales cambios. ¿Y en qué consisten estos cambios? El cambio principalmente consiste en que antes con la NIC 17, la anterior, la que se fue derogada, lo que se registraba era el gasto. El gasto de manera lineal, mes a mes yo registraba el gasto conforme me llevaba una factura. O sea, el gasto por arrendamiento. El gasto por arrendamiento. Okay. Ahora con la NIF 16 lo que tengo que reconocer es un activo. Es decir, por ejemplo, digamos que digamos una laptop, yo la arriendo por 24 meses, entonces 24 a 100 soles, 24 meses son 2.400 soles. Correcto. Anteriormente yo reconocía 100 soles todos los meses. Ahora lo que tengo que reconocer es 2.400 soles como parte del reconocimiento inicial. Del contrato de arrendamiento que tienes por esa laptop. Del contrato, exacto. ¿Podríamos decir que lo que estás reconociendo sería el derecho de uso de esa laptop? Sí.
Pero esto, lo que hemos considerado ahorita como ejemplo, son los pagos mínimos. Aparte, la norma te dice que tiene que ser el valor presente de los pagos mínimos. Es decir, todos estos importes, que es lo que yo voy a pagar, yo tendría que traerlos a valor presente. Okay. Ahí está justamente la dificultad para los contadores, ¿no? En el arrendamiento financiero que normalmente teníamos, lo que pasaba era que teníamos un cronograma y teníamos una tasa de interés. Sí, claro. Sí, pero ahora con este arrendamiento operativo no tenemos ni el cronograma ni la tasa de interés. Entonces vamos a tener que, un poco el contador va a tener que crear esta tasa de interés para poder hacer el devengamiento, digamos, mensual. Exacto. Me habías estado comentando de que por el lado del activo había unos cambios con relación a cómo era la norma antes. Y por el lado del pasivo, te había entendido que también había... Claro, va a pasar la misma implicancia. Nosotros tenemos que reconocer tanto en el activo como en el pasivo el valor presente de los pagos mínimos. Okay. Es decir, estos pagos que yo voy a revisar durante el plazo del contrato, voy a tener que traerlos a valor presente y reconocerlos tanto en el activo como en el pasivo. Esto significa de que vas a mostrar en tu información financiera, vas a mostrar un mayor activo y un mayor pasivo. Es correcto. Es correcto, vamos a mostrar un mayor activo y un mayor pasivo. ¿Y hay alguna excepción a la forma como se tiene que contabilizar este tipo de transacciones de arrendamiento? ¿Alguna excepción? ¿Todas tienen que ser así o cómo es? No, estamos hablando de arrendamientos operativos y hay excepciones a estos arrendamientos operativos que básicamente la norma dice, si es mayor a 12 meses y si es menor a 12 meses y si su valor del activo es bajo. Entonces, si el valor del activo es bajo y el bien no supera los 12 meses, la manera de reconocerlos es en base al gasto lineal. Estos dos casos serían las excepciones a todo lo que hemos venido comentando, que no estás obligado a seguir con ese lineamiento de la NIF 16 para esos dos casos que acabamos de mencionar. Exacto, ¿no? Exacto. ¿Y cómo harías un trabajo en un cliente que te solicite que por favor, ahora que ya va a ser obligatorio, que quiere anticiparse y que requiere que le hagas la adecuación a la NIF 16? Básicamente lo que tendríamos que hacer es ir donde el cliente y revisar sus contratos. Para identificar los contratos que tengan arrendamientos. A veces los contratos de por sí, ya en el encabezado te dicen que son arrendamientos, pero hay contratos en los cuales de manera implícita hay un arrendamiento. Por ejemplo, ¿has tenido la oportunidad de reconocer alguno que no necesariamente era un contrato específico de arrendamiento, sino que dentro de otra operación había inmerso un arrendamiento? Claro, y lo que la norma te da es un esquema, que tipo un árbol, que te sirve, es un cuestionario de preguntas que te sirve para ir sabiendo si este contrato contiene o no contiene un arrendamiento. Por ejemplo, la primera pregunta que te hace es si hay un activo identificable. Okay. Claro, si hay un activo identificable, es probable que haya un arrendamiento. Si no hay, ya sabemos que no hay un arrendamiento. O sea, tiene que haber un bien. Claro, ahí de por medio tiene que haber un bien, okay, que es identificable. Luego de eso, luego que has identificado el bien, tiene que haber algún pago, me imagino, o no necesariamente. Claro, el pago de todas maneras tiene que haber un pago. ¿Tiene que haber algún plazo de repente? ¿Un plazo mínimo, un plazo máximo? ¿Un plazo mayor a un año, me habías dicho? Claro, plazo mayor a un año. Es correcto, okay, plazo mayor a un año. Y una vez que has identificado este contrato de arrendamiento, ¿qué es lo siguiente que tienes que hacer? O sea, ¿en qué consistiría tu trabajo? Ya, digamos que lo siguiente que tenemos que hacer es ver el impacto, o sea, que la empresa vea qué activos van a ser de valor alto para medir y en base a eso calcularle lo que es su valor presente de pago mínimo. Okay. Y reconocer un activo y un pasivo por ese importe. Y después hay un tema también de aplicación de NIC 8, porque esto se hace de manera reestructurada. Lo que significa que se concentra el trabajo en evaluar dentro de las cuotas de pago del arrendamiento el impacto en el activo y en el pasivo. En el pasivo porque tienes que hacer el recálculo de esa famosa tabla que me decías que ya te la daban cuando era un arrendamiento financiero. Claro, te dan un cronograma. Te dan un cronograma en donde tenías la parte que corresponde quizás a la depreciación del bien y la parte de los intereses, ¿no? ¿Eso es lo que tienes que armar o cómo es? Claro, o sea, tienes que reconocer un activo y un pasivo. Tienes que armar el cronograma, ¿no? Tienes que armar el cronograma, tienes que establecer la tasa de interés,
tienes que determinar el valor presente de los pagos mínimos y ya con eso podrías reconocerlo en los estados financieros, ¿no? Y con relación a la tasa de interés, ¿cuál es la tasa de interés que usas? La norma te prevé dos tasas de interés, la tasa de interés implícita y la tasa de interés incremental. La implícita es aquella que está inmersa en el contrato, es la que de alguna manera a través del tiempo genera la igualdad entre los pagos mínimos y el valor razonable del activo. Okay. Eso básicamente se calcula con una TIR, es una tasa de interés de retorno. Okay. Ya. Y la otra es la tasa incremental, que es como si yo me fuera a financiar por el mismo importe ante un banco y sobre la misma periodo de tiempo. Okay. Entonces es como si yo financiase ese activo por el mismo importe y el mismo periodo de tiempo. ¿Cuánto de tasa me daría el banco, ¿no? Por ejemplo? Esa es mi tasa de interés incremental. ¿Y qué cosa define cuál tasa de interés es la que vas a tomar para este trabajo? La norma dice, utiliza la incremental, la implícita. Ah, la implícita. Y si es que no logras calcular la implícita, puedes tomar la tasa incremental. Te da la opción de utilizar cualquiera de los dos. O sea, al final es indiferente, no es una sugerencia. O sea, dentro de dos tasas es una sugerencia. ¿Cuál es más fácil de obtener? De repente la incremental, porque yo puedo ir al banco y sabes que necesito un préstamo por tal importe por este periodo de tiempo, ¿no? Entonces el banco me va a decir sí, cuánto es, me va a dar la tasa y me va a dar hasta el cronograma me va a dar. Claro, la tienes más a la mano. Claro, es mucho más factible que el banco te la pueda dar. Milko, una vez iniciado este proceso y que la empresa ya ha empezado con la aplicación de la NIF 16, ¿qué sucede en los meses posteriores, en los años posteriores? Lo que pasa es que por el lado del activo lo que tenemos que hacer es depreciarlo. Mes a mes se va a ir depreciando y mandando el gasto. Por el lado del pasivo tenemos que ir actualizándolo por el efecto del tipo de la tasa de interés. Okay. Y igual el interés se va a ir al gasto y el pasivo se va a ir acumulando y se va pagando, ¿no? Bueno, entonces ya es algo que continúa de por sí, ¿no? El proceso en la misma forma como se inició, pero se va decantando, ¿no? Es correcto. Sí. Ahora, con relación a la información financiera, ¿esta norma modifica en algo la fotografía de la información financiera de una empresa? Lo que modifica es tanto el activo como el pasivo, porque lo incrementa. Recuerda que antes no mostrábamos estos activos. No mostrábamos ni estos activos ni pasivos, los mostrábamos conforme va devengando mes a mes. Ahora, desde un inicio reconocemos tanto el activo por el total de la deuda y por el total de lo que está de la deuda que subyace y el pasivo, ¿no? Entonces se incrementa, como tú me dices, el activo y el pasivo. Y a nivel de estado de resultados, ¿habría alguna diferencia? En el caso del estado de resultados hay una pequeña diferencia. Lo que antes mostrábamos como gasto de arrendamiento, ahora lo vamos a mostrar como gasto de depreciación y como gasto financiero. Entonces, hasta de repente la utilidad operativa se ve incrementada porque lo que antes estaba como gasto de arrendamiento pasa a ser gasto financiero, que está por debajo de la utilidad operativa, ¿no? Claro, pero es una cuestión simplemente en la presentación. En la presentación. No quiere decir que se afecte, digamos, el resultado final del negocio. No, habría que evaluarlo. Eso habría sí, que evaluar cada caso en especial, porque hay costos incrementales que sí pueden hacer una variación. Y en el caso del flujo de efectivos, ¿habría algún cambio en la fotografía? O sea, ¿se vería de alguna manera diferente? También habría un pequeño cambio en la presentación porque básicamente lo que antes colocábamos como pago de proveedores, ahora va a tener una parte como pago de proveedores, que es la parte que vamos a pagar al proveedor, pero una parte como reconocimiento de pago de interés, ¿no? Estamos reconociendo una parte de pago de interés dentro de la cuota. De la cuota que estamos reconociendo, claro. Y eso de alguna manera puede beneficiar al empresario, el hecho de mostrar de esa forma. ¿Crees tú que eso beneficia o da lo mismo? Yo creo que de repente algún banco a la hora de evaluarte puede, digamos, analizar un poco el flujo de efectivos mayor a dónde está, ¿no? Si está por el lado de la parte operativa, de la parte de financiación. ¿Influye en algo o no influye en nada?
Va a depender mucho del tamaño de la compañía, ¿no? Si estamos hablando de un arrendamiento significativo, de repente sí, pero si son arrendamientos menores, de repente no. Entonces, cuánto es lo que va a mover en números, al final, porque el banco lo que va a dar son cifras, va a mover los estados financieros. Si es que uno como empresario tuviera que pensar si es que le conviene comprar un bien inmueble, por decir, o arrendarlo, tener un arrendamiento, no sé, o sea, comprarlo vía arrendamiento financiero o pagarlo al contado. ¿Habría de repente alguna... ¿Qué es más conveniente? ¿Habría alguna sugerencia, algún asesoramiento o no? Ya, pero esto calzaría más dentro de un arrendamiento financiero. De repente es más conveniente siempre un arrendamiento financiero, no por el tema de que podemos hacer la depreciación acelerada, ¿no? Ok. Claro, eso y cuando siempre nos salimos del tema porque es arrendamiento financiero, no es arrendamiento operativo. Okay. Claro, siempre y cuando pensemos en adquirir ese bien. Si lo vamos a adquirir, entonces nos conviene un arrendamiento financiero y nos conviene para la depreciación acelerada. Digamos que la comparación entre comprar y arrendar tendría que ser entre comprar o arrendamiento financiero. Claro. ¿No? Para que no... Porque si yo tuviera que comparar, ya digamos que no me voy a hacer propietaria del bien, sino simplemente de por vida voy a pagar un arrendamiento operativo, o si de repente me conviene comprarlo. Claro. Ahí también tendríamos que hacer cálculos quizás, Sí, es muy arriesgado. Porque las cifras de repente son más objetivas, ¿no? Claro, son decisiones que se tienen que tomar con los números en la mano. Exacto. Y que no, todavía no hemos hecho el cálculo. No, todavía no. Sí. En el caso de los arrendamientos operativos, en algunos casos conviene más arrendar por el tema de la renovación tecnológica, el tema de la obsolescencia de algunos productos, por ejemplo, las maquinarias o las laptops propiamente dichas, tienen a malograrse con continuidad y por lo tanto sería más factible el tema del arrendamiento operativo. Creo que esta norma va a poner, como el ejemplo de lo que se me ocurrió hace un rato preguntarte, va a poner en cuestionamiento, ¿no?, determinadas decisiones en las empresas. Y desde ese punto de vista creo que la asesoría que se pueda brindar va a ser importante, ¿no?, porque ya es una asesoría financiera, pero también puede ser una asesoría jurídica, porque de repente cómo tienes que hacer el contrato para que de alguna manera tenga algún impacto, o quizás surgirán nuevas formas de contratación. Sí, y también tributaria, porque ahorita no tenemos claro, pero también va a haber un impacto tributario más adelante, ¿no? Seguro, y eso también va a definir las decisiones que tomes en cuanto a la pregunta inicial que te hice. Si era mejor comprar, en el caso de bienes inmuebles, comprar el bien inmueble o arrendarlo. Claro, correcto. ¿No? Correcto. Bueno, Milko, ha sido un gusto tenerte y creo que sobre este tema vamos a poder seguir hablando y espero tenerte pronto también. Gracias, Malena. Un día y todo un gusto. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. Adiós.